¿Qué tal a todos? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio de educación médica. Y pues bueno, para el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra última sesión del bloque y también del semestre. Entonces vamos a cerrar con broche de oro. Antes de dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, algunos avisos generales. Recordarles que cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de la sesión la pueden realizar a través del chat y al finalizar se la haremos llegar a nuestra ponente para que nos pueda resolver la pregunta. También recordarles que si aún no reciben la invitación semanal y desean hacerlo, lo pueden solicitar a este correo que aparece en pantalla, sesionacademicadepediatría@gmail.com, y así podrán recibir la invitación semana con semana. Y por último, recordarles que para poderles enviar su constancia de asistencia es necesario que nos apoyen llenando la encuesta de satisfacción que compartiremos al finalizar la sesión, tanto por una liga a través del chat como por un QR que proyectaremos también al finalizar. Cualquiera de las dos vías que elijan para ingresar los llevan a la misma encuesta. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría y como ya se mencionó, pues el día de hoy cerramos con broche de oro tanto el bloque del mes como el semestre. Entonces, para eso le doy la bienvenida tanto a la doctora Elma Fuentes Lara, que será nuestra ponente del día de hoy, como al doctor Rodrigo del Toro, quien fungió como nuestro coordinador de este mes. Muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros y pues nada, adelante. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Pues antes que nada, pues para aquí darle la bienvenida a la doctora Elma Fuentes y sobre todo agradecerle que nos regaló un ratito de su tiempo. La verdad es que tengo la fortuna de conocer a la doctora Elma desde hace ya algunos años y creo que todos deberíamos tener una Elma en nuestras vidas. Entonces vamos a presentar a la doctora. La doctora es médico cirujano y partero, egresada justamente de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hizo la especialidad en pediatría en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, avalada por la UNAM. Y hizo justamente la subespecialidad en alergia e inmunología clínica en el Hospital Universitario Dr. José Leuterio Gómez, González, perdón, aquí en la UNI. Y su alta especialidad en errores innatos de la inmunidad, que fue cuando la conocí en Ciudad de México en el Instituto Nacional de Pediatría. Ella es autora y coautora de capítulos de libros sobre errores innatos de la inmunidad y al mismo tiempo funge como la coordinadora del Colegio de Alergólogos e Inmunólogos Jóvenes de México, que la verdad es que es una oportunidad gigantesca tener por aquí a la doctora Elma, que el día de hoy pues nos va a apoyar un poquito con un tema que es de suma relevancia. Desde el punto de vista pediátrico, sobre todo por las fechas en las que estamos también, en donde es más frecuente encontrarla. Entonces, pues nada, doctora Elma, muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues adelante, en el momento en el que gustes comenzar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación también, Grecia y Rodri. Es un honor para mí que pues me hayan invitado a dar esta ponencia y como dices tú, de suma importancia, porque luego las estamos diagnosticando un poquito mal y por ahí las confundimos. Y a veces, aunque es un tema de alergias, pues la verdad es que casi siempre no es alergia, como vamos a ver a continuación. Entonces, muchas gracias a los dos, por supuesto, muchas gracias a TechSalud por su invitación y pues aquí estoy en lo que yo pueda ayudarles. Voy a compartir mi presentación y vamos a empezar la sesión del día de hoy. Por supuesto que si tienen alguna pregunta en lo que yo pueda ayudarles, con muchísimo gusto. Y bueno, esto yo creo que es un tema bastante importante. Espero que ya se vea mi presentación. Y creo que es algo muy bonito el tema, ¿no? Lo que el pediatra debe saber. Porque a veces nosotros como inmunólogos nos vamos a todos los mecanismos más pequeñitos y todo eso, pero en realidad ustedes que son médicos de primer contacto, que van a estar en contacto con ese niño que se enferma, con ese niño que ya le salió una roncha, que la mamá ya está preocupada porque ya le prohibió todo lo que sea que puede comer el niño, ya nada más le da pollito y caldito. Entonces, todo eso es bien importante porque ustedes tienen que identificarlo y si ven que no mejora, entonces ya referirlo con nosotros. Pero mientras yo creo que es darle la tranquilidad a los papás
de que seguro todo va a estar bien. Y ahorita vamos a ver por qué, porque la mayoría de las veces es una causa más común de lo que parece. Entonces, primero vamos a empezar con la definición de urticaria. Por supuesto que al haber ronchas es una enfermedad inflamatoria, pero hay una célula clave en todo esto, y esto se le llama célula cebada o mejor conocida como mastocito. Y es una enfermedad en la que se va a caracterizar por la aparición de ronchas. Muchas veces ronchas a veces puede ir combinado también con inflamación, es decir, con presencia de angioedema. Entonces, es una de las enfermedades dermatológicas y alergológicas que vamos a ver con mayor frecuencia. Hoy, por ejemplo, que tengo consulta así de 12 pacientes que voy a ver, seguro 3, 4 son urticaria. O sea, porque es algo que llama muchísimo la atención. A los papás les preocupa muchísimo el hecho de ver a su niño todo enronchado y de repente ya hinchado de la boca. Y a veces decimos, es que se le va a cerrar la garganta, se le va a cerrar la garganta y corren con nosotros porque la verdad es que es la preocupación central. Entonces, pueden ser ronchas muy chiquititas, pueden ir confluyendo y formar algo que llamamos abón, que es una roncha de muy, muy grande tamaño, puede ser hasta más grande de 10 centímetros y pues es algo más común de lo que parece. Hagan de cuenta que de 10 personas en todo el mundo, una o dos tendrán un evento de urticaria en toda su vida. Entonces es muy común. Seguro de los que estamos aquí, alguno ya ha experimentado ronchas o alguna inflamación del labio o del párpado. 50% de los casos van a tener ronchas e hinchazón, es decir, ronchas y angioedema. 40% solo van a tener ronchas y 10% solo van a presentar angioedema. Y aunque no es tema de esta sesión, cuando presentamos solo angioedema, debemos de hacer otro tipo de diagnósticos diferenciales, ¿no? Sobre todo de acuerdo a nuestra historia clínica. Entonces, la urticaria crónica, sobre todo, se presenta en preescolares, en niños entre 0 a 4 años, pero también en adultos puede presentarse y cuando esta se presenta es más común en mujeres, sobre todo porque hay un mayor riesgo de infecciones, ¿no? Infecciones urinarias, infecciones vaginales, riesgo de autoinmunidad, que es mucho más frecuente en mujeres. Y aquí es lo que yo quiero que pongamos como muchísima atención, porque en niños es un grupo que realmente va a ser así como el boom, ¿no? Es un grupo en donde vamos a tener mucha urticaria. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver qué es lo que está provocando la urticaria. Y aunque la célula principal es el mastocito, la causa casi siempre, en la mayoría de los casos, es por infecciones. Entonces, ¿qué hacemos al momento del interrogatorio? Llega el paciente todo enronchado, lo primero que tenemos que ver es que el paciente no traiga tos, que no traiga datos de infección urinaria, que no traiga, por ejemplo, algún tipo de conjuntivitis. Cualquier tipo de infección puede ser la causa más frecuente de urticaria. Cuando llegan mis pacientes a consulta, yo siempre les digo, imagínense que tenemos un pastel y entonces hacemos una gráfica del pastel. 50%, o sea, la mitad de todas las causas es por una infección. O sea, la infección va a desencadenar mecanismos que va a hacer que degranulen al mastocito, pero es la causa más frecuente. Luego nos queda un 50%. 10% de esas causas, vamos a decir un 6% es por medicamentos, un 3% es por alimentos y entonces ahí llevamos un 9% más. Un 1% puede ser cualquier otra cosa, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, enfermedades oncológicas, alguna otra cosa diferente a lo que estamos mencionando. Pero ¿cuánto sobró de esa gráfica de pastel? 40%. Pues ese 40%, chicos, desafortunadamente nunca se sabe la causa. Así como llegó, así se va a desaparecer. Entonces, lo que sí debemos de decirle a nuestros pacientes es que
La mayoría de las veces, pues no es alérgico. Miren cuánto representa una alergia, menos del 3%. Y eso va a depender de acuerdo de la bibliografía. Pero casi siempre interroguen la presencia de infecciones. Eso es cuando estamos hablando de un caso de urticaria aguda. Por supuesto que sí puede haber una causa alérgica, pero siempre nuestro interrogatorio va a ser la clave. Cuando pensamos que es algo alérgico, y yo se los digo a los papás que ya les quitaron millones de alimentos a los niños, es como, a pesar de que le quitó los 10 alimentos, porque ya le quitaron huevo, leche, le siguen apareciendo las ronchas. Sí, doctora, entonces no es un alimento. O sea, no lo es. Con el alimento, ¿qué pasa? Los pacientes que, por ejemplo, son alérgicos al camarón, comen el camarón en cualquiera de sus presentaciones. Pasan 5 minutos, no más de 30 minutos, y el paciente empieza a manifestar ronchas generalizadas, prurito, empieza a tener hinchazón, o sea, angioedema. Ahí sí hay una causa demostrable, ¿no? Hay una causa de que comió un alimento y el paciente experimentó síntomas. Entonces, obviamente ahí sí es una causa alérgica, pero en el caso de la urticaria es un poquito más complejo. Las ronchas pueden aparecer en cualquier momento del día, no hay una relación. Los papás te dicen, es que comió pollo a las 3 de la tarde, pero a las 10 de la noche empezó con ronchas. Entonces, no sé por qué los papás se quedan con esa idea de a fuerza tiene que ser el pollo. Nuestra labor es decirle que siempre las alergias, como de seguro ya han estado, la mayoría de las veces son inmediatas, tienen que aparecer a los pocos minutos después de la exposición con el alérgeno. Pero bueno, y cuando hablamos de una urticaria crónica, que ahorita lo vamos a ver, las más frecuentes son las urticarias físicas. Esto es en adultos, pero la verdad es que no cambia mucho. Si ustedes se dan cuenta aquí, 40% infecciones. ¿Qué infecciones? Infecciones respiratorias. Entonces, no hay mucha diferencia entre niños y entre adultos. Entonces, vamos a hablar acerca de estas características, porque las ronchas pues pueden ser muchísimas cosas, pero estas ronchas, fíjense, son recurrentes, causan muchísima comezón. Ahorita les voy a enseñar una imagen, pero se observa una inflamación central, pálida y un eritema epidérmico alrededor que puede aparecer sobre cualquier parte del cuerpo. Y algo característico es que la roncha casi nunca aparece en el mismo lugar. O sea, de repente ya tengo una roncha aquí en la cara, de repente ya tengo en la espalda, desaparecen las de la espalda y aparecen en otra parte. Y siempre debemos de hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, que no se trate de una alergia, o sea, una anafilaxia, síndromes autoinflamatorios, algún tipo de vasculitis que ahorita vamos a distinguir cuando se sospechar de una urticaria vasculítica o incluso un angioedema hereditario. Y fíjense, esta imagen es sumamente bonita porque la urticaria tiene tres características típicas. Primero, hay una inflamación, es decir, un edema, ¿no? Y este edema pues no es de un tamaño fijo, es de un tamaño variable. Causa muchísima comezón o a veces incluso en algunos pacientes puede presentar ardor en todo el cuerpo o referir es que siento caliente todo el cuerpo. Y algo muy importante que no les debe olvidarse en su interrogatorio es que así como llega, se va. Las ronchas no duran más de 24 horas, es decir, que pueden estar entre un tiempo de 30 minutos a no más de 24 horas. Eso es una característica para poderla distinguir a lo mejor de una urticaria vasculítica que dura muchísimo más tiempo. Entonces, es de naturaleza fugaz. Ahora, ¿cómo se presenta el angioedema, es decir, la inflamación? Bueno, los pacientes tienen una inflamación, es decir, un edema repentino, puede ser eritematoso, pero aquí, ¿qué creen? Aquí sí el paciente puede experimentar dolor en lugar de comezón. En un principio puede tener comezón, pero luego la inflamación puede causar dolor. Y a diferencia de las ronchas, la resolución del angioedema suele ser más tardado. Incluso puede tardar en desaparecer hasta 72 horas.
Pero chicos, no todo lo que se inflama es angioedema. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales siempre, siempre un buen interrogatorio. Hace poco llegó a mi consulta un paciente que decía que tenía angioedema crónico, pero ya llevaba 3 semanas inflamado. Y entonces dije, no, pues, o sea, ¿cómo? O sea, no desaparece, no baja. Y al momento de la exploración, sé que a lo mejor ustedes, porque son súper expertos y son súper buenos seguramente, y ustedes se hacen una exploración muy detallada, pero a la exploración sí estaba inflamado el labio, pero lo que parecía era un absceso. O sea, el paciente tenía un absceso y todo el mundo ya me lo había mandado por angioedema. Y el paciente al final, pues fue un absceso que obviamente resolvió con el uso de un adecuado antibiótico y por supuesto el drenaje de ese absceso porque era muy grande. Pero afortunadamente todo muy bien. Entonces ustedes tienen que hacer una buena exploración y si el paciente les está diciendo es que ya llevo 3 semanas con la boca así, pues ya dices, no, o sea, no creo que tanto tiempo pueda estar así. Entonces tenemos que buscar diagnósticos diferenciales. Estas también es una forma de distinguir las ronchas de la hinchazón, el área de superficie que están abarcando. Por ejemplo, las ronchas, eh, ay, perdón, pensé que estaban haciendo una pregunta. Las ronchas, causan un edema de las capas superficiales e intermedias de la dermis y hay una dilatación de las vénulas postcapilares y de los vasos linfáticos, pero todo es muy superficial. Y el angioedema es un edema un poquito más profundo en la dermis de las capas más profundas y del tejido subcutáneo. Las localizaciones más frecuentes del angioedema son cara, mano, pies, escroto y mucosa. Es por eso que como la localización más frecuente suele ser la cara, pues los pacientes se asustan, no, ya se me va a cerrar la garganta, ya no voy a poder respirar. Pero en el caso de la urticaria, que no tiene un origen alérgico, lo menos frecuente, chicos, es que ese paciente se vaya a hinchar, o sea, se les vaya a cerrar la garganta. Puede hincharse, puede tener un angiodema súper aparatoso, pero cuando no es por una causa alérgica, el paciente es súper raro que presente una dificultad para respirar, porque seguimos involucrando parte de la dermis, no tanto, no nos vamos más profundo. Entonces, otra cosa que tenemos que saber es cómo se clasifica. Eso es bien importante también para hacer el abordaje de nuestros pacientes. Tenemos urticaria aguda, que es menos de 6 semanas, y urticaria crónica cuando ya tiene más de 6 semanas. Entonces, a la vez, cuando ya tiene más de 6 semanas, ya tenemos que pensar otras cosas. O sea, ya es muy raro que una infección vaya a durar, pues, 6 semanas. O sea, no es imposible, pero ya es más raro. Entonces, cuando ya perdura más de ese tiempo, tenemos que pensar, ¿es una urticaria que es espontánea, es decir, de la nada sale, o es una urticaria que se induce por algo? Y entonces tenemos la urticaria crónica espontánea, que es aquella que pues de la nada le salen al paciente las ronchas, no sabemos la causa, no hay nada que sepamos. Y la urticaria inducible puede ser por dermografismo, es decir, estos pacientes seguro ya las han visto ustedes, les hacen un rayón en la mano, a veces yo les dibujo un gatito a mis pacientes y paz, en ese sitio donde estamos colocando la lesión o estamos marcando con alguna pluma o algo así, se marca la roncha. Eso se llama dermografismo. La urticaria por frío, la urticaria por presión. Ahorita quiero mencionarles algo de la urticaria por frío. La urticaria solar, o sea, desencadenada a los pacientes que salen al sol. La urticaria por calor, vibratoria, colinérgica, por contacto acuagénica, por cualquier cosa que se puedan imaginar. Y es más común de lo que parece. Aquí, por ejemplo, yo vivo en una zona donde hay muchísimo calor. Y entonces aquí, pues, es raro que los pacientes, pues, vayan a alguna cosa muy fría. Pues tengo un paciente
tengo varios, pero ese paciente es muy, o sea, es muy, lo relaciona mucho la clínica porque es un niño de 7 años y este niño ya se había dado cuenta o ya había percibido que al comer un bolis, bueno, no sé cómo le dicen allá, una paleta de hielo, el paciente notaba que se le inflamaba la lengua y los labios, pero pues no le dio importancia. Bueno, se van a unas grutas en Chiapas, estas donde hay muchísimo frío, como si fuera un cenote, pero más frío, y entonces se mete, y chicos, se mete, o sea, se mete un clavado, y a los 5 minutos del clavado, o sea, bueno, creo que fue menos, sale, o sea, el niño lleno completamente de ronchas y se empezó a hinchar. Entonces, obviamente se lo llevaron a urgencias, hicieron todo un tratamiento que ahorita no vamos a hablar de eso, pero empezaron a darse cuenta que con el agua fría el paciente experimentaba ronchas. No conforme con eso, ya había experimentado este proceso y a los 6 meses nuevamente vuelven a ir a un tipo de este tipo de aguas, se vuelve a meter, pero ahora hizo el paciente una anafilaxia inducida por frío. Entonces hizo ronchas y todo esto, pero también experimentó datos de dificultad respiratoria, desvanecimiento y bueno, al final afortunadamente lo trataron adecuadamente al paciente y ahorita ya está prohibido todo lo que tenga que ver con el frío. ¿Por qué? Porque tiene una urticaria y anafilaxia inducida por el frío. El mecanismo es muy similar, pero el desencadenante pues es el frío. Estas son urticarias físicas y, por supuesto, urticarias químicas. Y bueno, aquí está nuestra estrella, chicos, el mastocito. Hay mecanismos que son inmunológicos y hay mecanismos que no son inmunológicos. No importa el mecanismo que ustedes tengan, no importa la vía que se active el mastocito, al final lo más importante es que va a haber una degranulación, degranulación de lo que hay adentro del mastocito. Yo se los explico así a mis pacientes. Ustedes tienen una célula que se llama mastocito. Esta es la que les está causando que le aparezcan ronchas. Esta célula es dura como si fuera una pelota de básquetbol, pero por mecanismos que todavía no conocemos del todo, esta célula que es muy dura se pone muy débil y se hace como un globo. Y entonces cualquier cosita que venga, ¿qué puede hacer? Puede hacer que se reviente. Y dentro de esta célula tenemos varios formadores o varios mediadores químicos, que son estos que vemos aquí, que al liberarse van a producir todo lo que vemos en la urticaria. Entonces tenemos mediadores químicos como la histamina, la triptasa, el factor activador de plaquetas, leucotrienos, prostaglandinas y por supuesto marcadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, una vez que esta se revienta, pues de todos estos mediadores se liberan y van a producir las ronchas. Y es por eso que utilizamos antihistamínicos como una de las vías para atacar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque se libera, por supuesto, la presencia de histamina. Pero también tenemos otro tipo de mediadores, aquellos que son preformados, síntesis nueva de citocinas y neuropéptidos. Y cada uno, como ven ustedes en esta tabla, nos puede ocasionar comezón, inflamación, edema, activación del complemento, que también es una vía inflamatoria, prurito, vasodilatación, dolor, inflamación, incluso hasta fiebre, ¿no? Estas son lo que nos pueden producir todos estos mediadores. Y bueno, la verdad es que existen muchas formas de activar al mastocito. Puede ser activada por receptores, es decir, por los receptores para la IgE, por los receptores para anafilotoxinas o también por receptores hormonales o directamente por estímulos físicos o químicos. Esta es una imagen, poquito ya un poquito viejita, pero me gusta porque estas son las formas de poder activar al mastocito.
Entonces, lo único que va a pasar, chicos, es que se activan los receptores y entonces lo que va a pasar y lo que ustedes deben de entender es que se van a liberar todos estos mediadores proinflamatorios y al final vamos a tener como consecuencia, no importa que sea a través del puenteo, no importa que sea a través de la IgE, no importa que sea a través del complemento, lo que va a pasar como consecuencia es que se liberen mediadores proinflamatorios y se libere histamina, triptasa y todo lo que estamos mencionando, que son los causantes de la roncha, de la comezón y de la inflamación. Entonces, esta es una forma, lo que les comentaba, de clasificarlas y cómo los podemos dividir de acuerdo al tiempo. Esto es una forma de urticaria aguda. Vamos a ver cuáles son las causas más comunes. Por ejemplo, ¿qué puede ser una causa común de una urticaria aguda en ese momento? Pues algún medicamento, las infecciones virales que ya habíamos comentado, infecciones parasitarias. Bueno, he tenido hasta por caries, ¿no? Hasta por ustedes que vean a un paciente que tiene honguitos en la uña, esa puede ser una causa de urticaria. O sea, que el paciente presente onicomicosis, esa, aunque ustedes digan, ay, no creo, por eso tienen que revisarle desde aquí hasta la punta del pie, porque las infecciones en las uñas, las infecciones unguiales pueden también ser una causa de urticaria, ¿no? Medicamentos, por supuesto, los más frecuentes, los antiinflamatorios no esteroideos, los que se utilizan de forma más común, algunos alimentos, ya pensando en algo alérgico, pero como yo les dije, pues la mayoría de las veces no es agudo. Y aquí en la urticaria crónica ya dijimos que es aquella que dura más de 6 semanas. Entonces ya tenemos bastante tiempo con las ronchas, ¿no? Que puede estar ocasionándolo. Casi siempre se puede presentar más en adultos, más que en niños, eso sí, la verdad. Pero siempre pues se va a afectar, siempre pensar que si se prolonga en los niños, tenemos que investigar qué es lo que está pasando. O sea, si no es una infección, ¿qué puede ser? Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos que estar pensando que no se vaya a tratar pues alguna infección que no hemos, que no estamos viendo, que no estamos observando en ese momento. Causas más comunes, autoinmunes, ¿no? Pensar lo más frecuente, algún problema tiroideo en el niño, algún problema oncológico también puede ser la urticaria puede ser una manifestación inicial, enfermedades autoinmunes que se puedan presentar en esa edad, artritis, lupus, cualquier otra cosa que no estemos viendo. Entonces, cuando ya el paciente lleva más de 6 semanas, es cuando ahora sí, chicos, hay que pedir laboratorios. Y hay que pedir laboratorios para ver qué está pasando. Una urticaria inducible, estas son un poquito más complicadas, pueden durar incluso más años, pero también incluso, aunque sea inducible, aunque por ejemplo ya sepamos que el frío la desencadena, pueden tener una causa inmunológica, pueden tener una causa autoinmune de base. O sea, puede ser la manifestación de algo más. Entonces, para el diagnóstico, por supuesto que es algo que siempre nosotros decimos, una adecuada historia clínica. Eso en todas partes, no solo en urticaria ni en angioedema. En cualquier diagnóstico que ustedes quieran hacer, tenemos que hacer un buen interrogatorio y un buen examen físico. Lo que yo les decía aquí, cómo hasta una caries puede ocasionar una urticaria, cómo hasta la presencia de hongos en las uñas puede desencadenar urticaria. Entonces, es por eso que nuestra historia clínica y nuestro buen examen físico, aunque parezca que se los repitan una y otra vez, debe de ser la clave de todo esto. ¿Qué debemos de hacer en nuestro interrogatorio? Nosotros como pediatras, ¿no? El momento, cuándo apareció la enfermedad, la forma, la duración de las ronchas, o sea, si está durando menos de 24 horas o si está durando más de 24 horas, si hay o no angioedema, si al paciente, por ejemplo, tiene dolor de huesos, dolor de las articulaciones, antecedentes familiares, ¿no? O sea, que ya haya varios en la familia que tengan rochas o hinchazón.
porque a veces también puede ser que todo esto tenga un origen genético, ¿no? Inducción por agentes físicos, ejercicio, si hay alguna relación con que el paciente haga ejercicio, con su periodo menstrual, si el paciente está más estresado, si tiene que viajar, todo eso se tiene que interrogar. O si, por ejemplo, está tomando algún medicamento en ese momento, infecciones, estrés, alguna terapia o algún medicamento nuevo que esté utilizando, porque eso me lo decía mi maestra de medicina interna, me decía, si ustedes todo lo que se imaginen, primero siempre tienen que descartar que el paciente no esté consumiendo algún medicamento. ¿Por qué? Porque casi siempre alguna cosa extraña a lo que están tomando. Luego los pacientes son muchos de tomar test, que no debería de ser así, a los niños les dan cualquier cosa. Entonces tenemos que hacer bien este interrogatorio de que no estén consumiendo algún suplemento, alguna hierba, cualquier tipo de estas cuestiones. A lo mejor allá en Monterrey no se ve tanto, pero por ejemplo acá sí se ve un poquito más el hecho de estar consumiendo tés para los niños, ese tipo de cuestiones un poquito más mágicas, se podría, pensamiento mágico se ve un poquito más por acá. Entonces aquí les dejo un checklist de cómo hacer pues este diagnóstico diferencial. Por ejemplo, el tiempo de inicio, ¿no? Es muy rápido, si es menos de 10 minutos. El dermografismo, ¿qué pasa? O sea, luego hago un marcaje en cualquier parte del cuerpo del paciente y en menos de 10 minutos el paciente ya donde hice ese marcaje experimenta ronchas. Ahora, en una urticaria por frío, aquí en la urticaria por frío hay una forma de diagnosticarlo. Se puede hacer mediante un parche que marca ciertas temperaturas o directamente con un cubo de hielo de aproximadamente 5 por 5 centímetros. Se coloca en la piel por 5 minutos, ya sé que parece bastante tiempo, se coloca y el paciente debe de experimentar estas ronchas en no más de 10 minutos. ¿Y qué pasa? Donde pusimos el cubo de hielo, se marca la roncha. Puede ser también acuagénica, que está, como les mencionaba, con mi pacientito, se mete al agua, bueno, en este caso fue el frío, pero por ejemplo, si fuera solo acuagénica, incluso bañándose puede desencadenar las ronchas. Si es menos de 2 horas, una urticaria por calor, por ejercicio, colinérgica, vibratoria, solar. Si es más de 2 horas, a lo mejor algo por presión. Es muy común que a las pacientes mujeres, donde utilizan su ropa interior, sobre todo el brasier, y aprieta, ahí pueda aparecer las ronchas, o que al quitarse el brasier empiecen a tener o a manifestar las ronchas. La duración de las ronchas también es muy importante, pues si es menos de 2 horas, un dermografismo, una urticaria por contacto. Si es menos de 24 horas, pues casi todo ahí entra en todos los tipos de urticarias, pero si ya duran más de 24 horas, hay que estar pensando que pueda ser una urticaria vasculítica, ¿no? Pensar en algo más autoinmune. Y aquí, por ejemplo, no les mencioné, pero en la urticaria algo muy común es que no deja cicatriz. Y entonces, si estamos viendo que una urticaria dura más de 24 horas, y aparte deja una equimosis residual, hay que pensar que pueda tratarse de una urticaria vasculítica. También hay que ver la forma, el tamaño, el color, la distribución de los jabones. Por ejemplo, de 1 a 5 milímetros, la verdad es que la mayoría de las urticarias, pero aquí pusimos urticaria colinérgica, urticaria por calor, solar, cuando es más de 5 milímetros, una urticaria por frío, una urticaria crónica autoinmune. Coalescente, pues una urticaria por presión o dependiendo del área expuesta. La forma, normalmente lo que les decía es que la urticaria vasculítica cursa con petequias. Y otra cosa es que, por ejemplo, puede acompañarse de otros datos de autoinmunidad, fenómeno de Raynaud o incluso livedo reticulares. El color puede ser eritematoso en la mayoría de los casos. Si es amarillento a marrón, pensar en una urticaria pigmentosa. Si es eritema con un halo blanquecino, acuagénica. Si es purpúrica, pues una urticaria vasculítica. Y si no desaparece a la digitopresión, porque esta es otra característica, pensar que también puede ser una urticaria vasculítica.
Síntomas asociados, pues lo que ya mencionábamos, la comezón, el dolor, el ardor, son síntomas que pueden estar asociados. La historia de antecedentes familiares es muy importante y por supuesto la presencia de infecciones, ya sea desde bacterias hasta los hongos que nos pueden dar un tipo de urticaria. Y aquí me gustaría decirles que hay cosas que pueden ser desencadenantes. Los desencadenantes nunca van a ser la causa, aunque nosotros, por ejemplo, estemos hablando de, bueno, se lo desencadena el frío, bueno, se lo desencadena la presión, y se lo desencadena el ejercicio. No es que el ejercicio sea la causa de la urticaria. Tenemos que investigar por qué el ejercicio le está ocasionando urticaria. Y para eso vamos a hacer todos nuestros laboratorios que vamos a solicitar buscando que el paciente pues no pueda tener algo más. Y hay algo que a los pacientes siempre llegan a consulta, es que tiene estrés, es que el niño está en periodos de examen y por eso es cuando más le sale roncha. Y yo les digo a los papás, la verdad es que sí, el estrés puede ser un desencadenante, de nuevo, desencadenante, pero no es la causa. O sea, no hay que olvidar que aunque sí es verdad que el factor emocional, ya ahorita sabemos que cobra una mayor importancia, el factor, el estrés y todo esto juega un papel importante, no es la causa. Entonces, no quiero que ustedes me manden a niños de que urticaria por estrés. O sea, pues no. Es una urticaria que el desencadenante puede ser el estrés, pero que se tiene que investigar porque qué tal si detrás de eso hay una enfermedad autoinmune, hay un problema de hipotiroidismo o incluso hay un problema oncológico, o sea, cualquier cosa, pero nunca hay que pensar que el estrés, que el frío o así es como la causa. Este es un desencadenante, por eso también se le llaman urticarias inducibles al frío, a la presión, al ejercicio y todo eso. Ujú. Enfermedades psiquiátricas, pues lo que ya está muy relacionado con la ansiedad y la depresión. El ciclo menstrual también hay que ver que no sea un factor agravante de una urticaria crónica espontánea. Y bueno, también, chicos, los tipos de trabajo. Desafortunadamente, pues, ¿qué les puedo decir? Son pediatras, somos pediatras. Y entonces, la verdad es que, o sea, es un trabajo súper bonito. Ser pediatra es algo muy padre, muy bonito, pero la verdad es que también, pues, es estresante, ¿no? Muchas veces tenemos niños muy pequeñitos que no sabemos qué tienen y ahí estamos tú, y ahí está general, cualquier médico que se preocupa por su paciente es algo que generalmente tiene su mente ocupada la mayoría del tiempo. Y entonces son trabajos que generan una carga importante de estrés. Y bueno, esta es una forma también de ver las ronchas. Una es de la revista Alergia México, sin embargo, que es nuestra guía, pues en la que tenemos la más reciente, o que es muy, muy viejita, pero pues la verdad es que los algoritmos no han dado cambios tan importantes. Pero aquí sí me gusta mucho el hecho de que cómo lo abordan, ¿no? La duración de la roncha, si dura más de 24 horas, si dura menos de 24 horas, si está acompañado de uno de los síntomas que ya comentábamos. Entonces, si ustedes dicen, aquí tenemos una urticaria y tenemos una angioedema. Entonces, si el paciente pues tiene las ronchas, estas duran más de 24 horas. Ok, si duran más de 24 horas, podemos sospechar que hay una urticaria vasculítica, pero por supuesto que lo tenemos que comprobar por biopsia. Si hay fiebre, malestar general, eso también nos va a orientar hacia enfermedades autoinflamatorias. Si en ese momento el paciente está recibiendo o no algún medicamento, también nos puede orientar a que a lo mejor se trate de algo más alérgico, un angioedema inducido por algún medicamento, o si no está asociado a nada y la hinchazón sale porque sale, pues pensar que se pueda tratar de algún angioedema hereditario. Y así en cualquiera de estas. Y bueno, en la urticaria aguda, pues la verdad es que no ocupamos ningún tipo de laboratorio.
Yo no les pido, los pacientes luego llegan con biometría, con todo, pero yo no les pido y solo les solicito laboratorios al menos que la urticaria lleve muchísimo tiempo o al menos que yo esté sospechando de algo dirigido, ¿no? Por ejemplo, alguna infección de vías urinarias, solicito un examen general de orina con urocultivo, pero solamente hay casos muy específicos es cuando pido laboratorios. Entonces, casi siempre le digo a los pacientes, vamos a esperar 6 semanas, iniciamos tratamiento. Si sospecho de alguna alergia alimentaria, suspendo el alimento, perdón, o el medicamento si fuera algo medicamento, pero casi siempre no solicito laboratorios. Pero en la urticaria crónica, ahí sí, chicos, ya llevamos más de 6 semanas y entonces aquí sí, yo sí les voy a pedir al menos esto que les puse aquí: una biometría, parámetros de inflamación, una BCG, una PCR, incluso ya en pacientes que llegan con mucho tiempo de evolución, solicito perfil tiroideo porque las enfermedades tiroideas se relacionan muchísimo con las urticarias crónicas espontáneas. Obviamente en el interrogatorio, ¿no? Todo es importante, es que pareciera que no, pero todo es importante. Hasta preguntarle a una persona adulta, Papá Nicolau, ya se realizó mastografía. O sea, esto es en adultos, pero todo es importante. Hasta el hecho de que el paciente se haya desparasitado o no. ¿Ya se desparasitó? Vamos a pedir un coprológico y un coproparasitoscópico para ver si no hay si no hay parásitos en las evacuaciones y que también esta pueda ser una causa de urticaria. Entonces, solamente solicitamos laboratorios al menos que el paciente tenga más de 6 semanas con síntomas. Este es un abordaje que viene también en la guía que nos habla acerca de los síntomas que se pueden estar asociados y qué solicitar, ¿no? Si tiene datos gastrointestinales, ¿no? Sobre todo buscar pues el Helicobacter pylori porque también puede ser una causa de urticaria. Si hay infecciones de vías respiratorias o hay datos de tos crónica, solicitar esto. Si hay datos de alteración tiroidea, pruebas de función tiroidea, anticuerpos antitiroideos, y si no hay una afectación alguna, pues una prueba de suero autólogo. Casi no la hago, pero cuando las hago y esta sale positiva, generalmente se asocia con una urticaria que va a durar muchísimos años. Ahorita vamos a hablar del pronóstico, pero cuando una urticaria ya lleva mucho tiempo y todos los laboratorios salen normales, aquí sí hay reportes de casos que hay urticarias que pueden durar incluso más de 10 años. También durante los estudios, durante todo este abordaje, es muy importante pues que tratemos de reproducir con el paciente el estímulo al que se sospecha. Por ejemplo, es una urticaria inducible por frío y esta es la prueba del cubo de hielo. Se coloca por un tiempo determinado y ¿qué pasa? Que en el sitio donde estamos colocando este hielo, aparece la roncha y entonces podemos dar el diagnóstico. Hay muchas formas de hacer desafíos. Por ejemplo, aquí les puse algunos ejemplos. En la urticaria por presión, una prueba por presión de aproximadamente unos 10 a 15 minutos que se puede hacer hasta con un guante. Por calor, que también ya se utilizan cámaras de fototerapia, una urticaria solar, el dermografismo sintomático, mediante hasta con una pluma podemos hacerlo. La urticaria colinérgica, la urticaria por contacto y así es lo que podemos hacer. Y algo muy importante que no se nos debe de olvidar es que aunque las ronchas piquen y todo, pues no necesariamente debe de hacer una urticaria y angioedemas. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en la urticaria vasculítica o en la vasculitis urticarial, recordemos que lo hemos estado mencionando ahorita, es que las lesiones son dolorosas, generalmente duran más de 24 horas y dejan una decoloración de la piel. Y también otra cosa, la roncha no desaparece con la digitopresión.
Cuando normalmente nosotros vemos una roncha por urticaria, hacemos dígito-presión y en la coloración, o sea, se palidece y vuelve a su estado original. En una urticaria vasculítica no pasa esto. Una mastocitosis cutánea, sin embargo, esto ya es un poquito más de especialistas, debemos de sí o sí enviarlo a valoración para hacer diagnósticos diferenciales. Una dermatitis atópica, también nos puede dar, podemos pensar también en urticaria. Sin embargo, ustedes saben que en la dermatitis atópica, pues vamos a tener lesiones características y típicas que aparecen de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en niños casi siempre en caras, en bebecitos, en niños ya más grandes, en zonas de flexión y en adultos, pues vamos a tener que también puede haber en zonas de flexión, pero ya podemos tener afectación también más en cuello, o sea, zonas típicas de adulto. Y un pénfigo apoyoso, que si bien puede ser una enfermedad autoinmune, pues también puede en un principio confundirse con un tipo de urticaria. Un eritema multiforme, que también es característico de la edad en pediatría, un síndrome autoinflamatorio familiar por frío, cuando ya hay varios integrantes afectados, el lupus eritematoso cutáneo subagudo y erupciones medicamentosas, ¿no? Sobre todo a lo mejor un eritema fijo pigmentado múltiple, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden ver que aquí el paciente, pues las lesiones ya no experimenta tanto roncha, sino que experimenta un tipo de coloración, perdón, un poquito más violácea. Pero, y aquí el desencadenante puede ser el medicamento. Recientemente, y yo aquí esto lo puse porque hace unos 2 meses vi a una niña que me llegó por una urticaria. Y entonces esta chaparrita, tiene 6 años, y entonces cuando llegó conmigo, pues no tenía nada. Y es que me decía la mamá, es que solo le sale cuando se enferma. Ah, pues dice, pues sí parece una urticaria. Y entonces ya al interrogatorio, pues obviamente nosotros cuando interrogamos tenemos que decir qué medicamentos estuvo consumiendo en estas infecciones. La mamá se trajo todas las recetas porque se las pedimos y entonces fuimos viendo que pues tenía siempre la variable de paracetamol, paracetamol, paracetamol. Y entonces por ahí la mamá tenía unas fotos de unas lesiones y ya no me pareció tanto una urticaria ni vasculítica y dije, se me hace que puede ser un eritema fijo pigmentado múltiple. Pues, ¿qué hicimos? Como no había experimentado síntomas graves esta niña, valoramos hacer un reto oral con paracetamol a dosis escalonadas y a la hora después de la exposición con el paracetamol, al llegar a dosis terapéuticas, la paciente empezó a experimentar comezón y ¿qué creen? Volvieron a aparecer las lesiones en los mismos sitios que habían aparecido, porque esa es otra característica, es fijo, es decir, aparece en los mismos sitios siempre, siempre va a aparecer. Y entonces pudimos confirmar que era un eritema fijo pigmentado múltiple asociado al consumo de paracetamol. Y bueno, el diagnóstico diferencial del angioedema, chicos, pues el angioedema en ausencia de urticaria es mucho más raro, pero si ustedes ven que solo aparece el angioedema, pues pueden pensar o tienen que hacer diagnósticos diferenciales con un angioedema hereditario, un angioedema adquirido y un angioedema asociado incluso al consumo de algún medicamento. La evaluación de nuestra urticaria siempre es importante, me voy a apurar, pues verla porque cuando dura más de 6 semanas esta urticaria, cuando dura más de este tiempo, los pacientes de verdad que puede afectar su calidad de vida o incluso el sueño. Entonces nosotros hacemos o utilizamos una prueba que se llama evaluación UA7 de urticaria crónica espontánea. Y si ustedes ven, bueno, al menos yo lo que hago es entregarle un calendario a mi paciente y que él me vaya diciendo si experimentó ronchas o si experimentó comezón y en qué intensidad lo presentó. Y aquí lo vamos graficando, le vamos dando un puntaje de acuerdo a la gravedad que el paciente experimentó.
¿Por qué es importante esto? Porque el paciente no, bueno, nos va a servir para ayudar al paciente y ver si el tratamiento está siendo efectivo, si hay una recaída o si de plano el paciente va súper bien y podemos ir disminuyendo medicamentos. También es importante que utilicemos, esta es una versión corta de nuestros pacientes y nos va a ayudar también para el control que se llama Urticaria Control Test. Este es una evaluación del angioedema y también nos ayuda para ver qué tan fuerte o no se menciona el paciente. Y como ven ustedes, son preguntas tan fáciles como, ¿ha tenido un episodio de más de 24 horas? ¿Durante qué parte del día estaba hinchado? Y aquí te dice medianoche, porque las hormonas también están relacionadas. ¿Es capaz de hacer sus actividades? Sí o no. ¿Hay restricción de estas actividades o no? ¿Sintió que su apariencia se vio negativamente afectada? Porque pues obviamente, chicos, la deformación sí es importante. Este paciente que yo les digo que llegó por un angioedema, pero no por un angioedema alérgico ni así, sino por el absceso que tenía, tenía toda su cara cubierta. Llevaba como 3 semanas no quería bajarse el cubrebocas porque decía que sus empleados lo iban a ver y que se iban a reír. O sea, imagínense, o sea, todo esto sí puede afectar, por supuesto, la calidad de vida de nuestros pacientes y por eso también son importantes las evaluaciones periódicas. Todo lo que ustedes hagan, ¿no? Si se puede documentar, si se puede enumerar, si se puede medir, háganlo porque es una forma lo más objetiva de que tengamos bien a nuestro paciente. A mí me gusta ver yo con los pacientes ver sus hojas e ir comparándolas a través del tiempo, porque eso también les da tranquilidad y decirles, mira, tú llegaste así, pero mira, ahora estás así. O sea, todo, no solo aquí en urticaria, todo lo que ustedes puedan documentar y medir, háganlo. Obviamente en los niños siempre, chicos, deben de ver que pues las infecciones son los más comunes, hacer diagnósticos diferenciales con alguna causa exantemática, porque pues la verdad es que eso es lo que vamos a tener más nosotros en pediatría. Y pues siempre deben de excluirse otras causas, como cuál, por ejemplo, el síndrome periódico asociado a crioporinas, que es CAPS, que es una enfermedad rara, autoinflamatoria de la piel y que se va a manifestar en esta edad. De hecho, a lo mejor, bueno, ustedes ya no, pero luego esta era una pregunta de Elena que se les hacía en mis tiempos. Y viene lo más importante, chicos, ¿cómo lo vamos a tratar? Pues yo ya les dije, pues aquí el objetivo, pues es pues si estamos liberando triptasa, activador de plaquetas, histamina, pues es atacar la histamina, atacar la triptasa, atacar el activador plaquetario, todos estos para ayudar a disminuirlo. Entonces, primero ya tenemos nuestra historia, ya tenemos nuestro interrogatorio, ya identificamos cuáles pueden ser las causas. Ahora sí, nuestro tratamiento. Y aquí les voy a decir esto. Primero, identificamos. Ahora, dieta, ¿sí o no? Pues la verdad es que no. La mayoría de las veces no, al menos que obviamente sea una causa alérgica, o sea, al menos que ustedes ya vieron que el paciente las 3 veces que le dio la urticaria fue porque comió camarón, ahí sí pues adiós camarón y lo refieren al alergólogo para que le haga sus pruebas para camarón y veamos que no sea alérgico a otro tipo de mariscos, crustáceos, etcétera. Pero si no hay una causa, nunca le quiten un alimento a un niño. Sobre todo si la urticaria ya lleva más de 6 semanas. No tiene sentido, no le va a ayudar. Incluso hay estudios en donde hay pacientes que hay alimentos que liberan más histamina y no sé qué. Pues no hay una diferencia realmente si ustedes le quitan o no el alimento a estos pacientes. Entonces, mi primera recomendación es no hagan dietas estrictas cuando no se necesitan y cuando no hay una causa clara. No lo den, no lo haga. Porque si me llegan o sea, ustedes no saben cómo puede afectar la calidad de vida de esos niños. Una niña que hizo una urticaria, imagínense, urticaria, porque fue a comer pizza. Estuvo 3 semanas, no, 4 semanas, 5 semanas la niña, le hicieron pruebas de alimentos a esa niña
y salió, bueno, alérgica a todo, ¿no? Ahí en las pruebas, porque también para pedir pruebas hay que también saberlas pedir, pero en esta prueba que le hicieron salió que a la manzana, al tomate, al pollo, a todo. Entonces la niña no comía nada. Llega conmigo y hacemos el interrogatorio y realmente fue una urticaria muy tremenda, sí. ¿Les asustó a los papás? Sí, pero no fue anafilaxia, no fue nada, no fue alimentar. Bueno, la niña llevaba 6 semanas. Cuando yo le dije, vamos a introducir los alimentos porque ellos no querían hacerlo en casa, tenían mucho miedo. Y yo les dije, es que no es alérgica a nada, de verdad no es alérgica a nada. Bueno, lo que hicimos es fuimos introduciendo los alimentos. Yo les dije a los papás, cualquier cosa me avisa. La niña, la niña sí, de verdad, empezó a comer de todo, pero la niña no quería comer pizza. No quería comer pizza. Coincidió desafortunadamente que al comer pizza se le brotó la urticaria, pero no quería comer pizza. De hecho, les dije, miren, van a llegar al consultorio, vamos a estar 2 horas, te vas a traer la misma pizza que comiste. Y la niña realmente, yo nunca había visto a una niña tan afectada. Lloraba porque no quería comer la pizza. Yo le dije, tranquila, princesa, la verdad es que yo tengo un equipo muy bonito, una enfermera súper buena. La convencí, empezó a comer pizza. Como a la hora regresó conmigo, llevaba ya como 2 pedazos de pizza y me dijo, doctora, ¿puedo comer más pizza? Y obviamente se comió toda su pizza, ahorita come pizza. Y resulta que seguro en ese momento la niña estaba cursando con una infección viral y desafortunadamente le tocó que comiera pizza en ese momento y se le desencadenara la urticaria. Pero imagínense cómo esta niña, porque tiene 6 años, ¿qué niño de 6 años no va a querer comer pizza? O que no debería de ser la dieta ideal, pero todos los niños les encanta la pizza o a la gran mayoría. Y entonces, ¿cómo le afectó tanto? O sea, de no comer nada, llegó con 3 kilos de peso abajo, una niña súper delgadita que es la mamá, que ya no sabía qué darle de comer. Y como un mal diagnóstico, como no dedicarnos un poquito más de tiempo con el paciente, le cambió la vida a esas 5 o 6 semanas. Entonces, por eso les digo, dieta no, al menos que ustedes vean que sea el desencadenante directo. Comió, le dio. Por supuesto, chicos, los antihistamínicos, antihistamina, por supuesto, esteroides sistémicos, en casos donde la urticaria esté muy activa, sí podemos utilizarlos por cortos tiempos, inmunomoduladores o incluso biológicos. Entonces, el objetivo, pues, es disminuir las ronchas. Y bueno, esto ya hablamos de la dieta. Y siempre, aquí se los puse hasta en amarillo, el tratamiento de elección son los antihistamínicos H1 de segunda generación. No me le vayan a dar a un niño de 3 añitos la clorfenamina, la fenilefrina, no, nada de eso, por favor. Siempre tienen que ser antihistamínicos H1 de segunda generación, porque los efectos en los niños, sobre todo los efectos no sedantes, pues no importa, es el pilar del tratamiento. De primera instancia, cuando nos llega un niño con una urticaria importante, podemos dar antihistamínicos de segunda generación, si está muy grave, incluso esteroides. Si no mejora con dosis de doble, podemos dar cuadruplicar dosis o incluso hasta requerir biológicos como omalizumab, que la verdad es un tratamiento bastante seguro. Podemos utilizar esteroides en el caso de los niños prednisolonas, que nos van a ayudar a reducir la producción de citocinas proinflamatorias, pero como les digo, aquí son casos muy específicos, al menos que el niño venga súper lleno de ronchas, que esté así, o sea, que esté lleno de ronchas, es que los utilizamos por muy corto tiempo. Generalmente no los utilizo, pero sí son una herramienta que nos ayudan en ese momento a apagar la urticaria. Y por supuesto, inmunomoduladores. Cuando nada de esto funciona, ya tengo al niño con dosis cuádruple, ya el niño ya lleva 8 meses, 8 semanas con la urticaria y nada se la quita. Y todo vemos que todo está bien, no hay factores, laboratorios bien, todo perfecto y no responden. Es cuando debemos valorar el uso de algún biológico como omalizumab, ¿no? Que nos puede ayudar. Tengo varios pacientes, pero sobre todo adultos, la verdad que cuando no han mejorado con dosis cuádruples de omalizumab, perdón, de antihistamínicos, es cuando valoro utilizar omalizumab y también les va muy bien. Y de cuarta línea, pues podemos utilizar algunos inmunomoduladores como ciclosporinas, pero la verdad es que con omalizumab nos va excelentemente bien.
El tratamiento en poblaciones especiales, por ejemplo, en niños, es seguro dar cualquiera de estos antihistamínicos, cetiricina, levocetiricina, rupatadina, desloratadina. Me gusta mucho darla, yo siempre empiezo con cetiricina, y cuando a lo mejor quiero cubrir otra vía, utilizo rupatadina porque es el antihistamínico más rápido que tenemos y también actúa sobre el factor activador de plaquetas. Y en embarazadas o en pacientes que están dando lactancia, estos son seguros, tanto la loratadina, cetiricina, desloratadina, levo o malizumab. Y bueno, chicos, ya como que me excedí, perdón, son las 9 en puntito. Lo que quiero darles es que sí, la urticaria a veces puede ser incapacitante, frustrante para nosotros, incluso como alergólogos, seguro Rodri no les va a mentir, a veces queremos ya que se le quite esa urticaria al paciente porque la calidad de vida puede afectarse de forma muy importante. Pero siempre nosotros y ustedes como pediatras deben orientar hacia la causa, encaminar su esquema de tratamiento y pues siempre ante valoración. Siempre si no responden, ya lo mandan con el alergólogo, el inmunólogo, el que ustedes quieran. Y recuerden que otra cosa que no les comenté es que la urticaria a veces puede durar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Hay que hacer conscientes a nuestros pacientes que todo está bien, porque a veces tarda en desaparecer y no hay una causa específica y a veces ya se buscaron causas autoinmunes, ya se buscó todo y no se encontró nada. Es nada más darle tranquilidad al paciente. Generalmente puede durar mucho tiempo, pero ya no suele ser tan aparatosa como era en un principio. Entonces, bueno, espero que este resumencito de lo que fue urticaria les haya quedado muy claro. Espero darles los puntos más claves y bueno, muchísimas gracias por la invitación, y perdón por el tiempo. No, hombre, no te preocupes, Emma. Muchísimas gracias. La verdad es que creo que tocaste los puntos más importantes y de hecho muchas de las preguntas que nos llegaron las fuiste contestando con la plática. Entonces, tuvimos una asistencia pues bastante importante, más de 200 personas el día de hoy. Tenemos muchas preguntas, sin embargo, pues obviamente por tiempo, pues vamos a enfocarnos solamente a algunas de las que no se fueron contestando durante la plática. Pero pues antes que nada felicitarte, la verdad es que como siempre un deleite escucharte dando alguna sesión. Y pues bueno, mira, tenemos una pregunta que justamente creo que es relevante en relación con la temporalidad, en donde nos preguntan la relación temporal que tiene con los procesos infecciosos la aparición de la urticaria, es decir, ¿es antes de la infección, es durante la infección, son postinfecciosas? ¿Qué es lo que más pues ves tú? Mira, la verdad es que puede ser en cualquier momento, pero casi siempre aparecen durante el proceso infeccioso activo. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos que cuando una infección ocurre, pues no solo es la manifestación de los síntomas. Por ejemplo, la mayoría de los niños son infecciones virales, ¿no? Entonces, todo empieza desde que ya entra el virus. Entonces, el paciente puede empezar con urticaria incluso antes de iniciar con síntomas, porque ya el virus ya está entrando a su sistema inmunológico. Por supuesto que el periodo de mayor ronchas es o cuando va a tener más urticaria, es cuando el paciente ya está con síntomas y casi siempre se asocia cuando ya el paciente ya está con fiebre, ¿no? El paciente ahí ya cuando está con fiebre al mismo tiempo le apareció las ronchas y ahí también, por ejemplo, es cuando se puede confundir con algún medicamento, ¿no? Que le están dando en ese momento la amoxicilina y se llenó de ronchas y podemos hacer un mal diagnóstico, pero casi siempre es durante la aparición de síntomas. Después de que termina la infección, que son unos 5 a 7 días, todavía el paciente puede tener ronchas hasta 4, por eso se le da este periodo de hasta 6 semanas. Entonces, pero el momento más importante es durante los síntomas. Perfecto, muchas gracias, Elma. Sí, fue una pregunta que se estuvo repitiendo, entonces por eso es una de las clave. Y tenemos otra que es cómo catalogar a un paciente con urticarias agudas menores a estas 6 semanas, pero recurrente con todo proceso infeccioso e incluso con desencadenantes emocionales. ¿Cómo lo catalogarías?
Eso ya se cataloga crónico. Ya cuando, por ejemplo, a pesar de que lleva varios procesos y como dice, bueno, se le quita, tú tienes la infección, se le quita, pero a los 2 meses otra infección, eso ya es crónico. Y entonces ese niño se tiene que estudiar sí o sí como si fuera una urticaria crónica. Perfecto, muy bien, Emma. Oye, pues tenemos muchas otras preguntas. No sé si estás de acuerdo en que te las podamos hacer llegar, Sí, sí, sí. si Ay, perdón después que me tienes. pasé del tiempo. No, 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 está perfecto. La verdad es que creemos que fue una plática súper, súper completa, súper digerible, como Ujú. siempre lo haces con temas que son complejos finalmente. Entonces, digo, van muchas cosas relacionadas con urticarias y alimento, algunas por ahí con urticaria con lupus, etcétera, que creo que finalmente podemos hacer una semana completita de urticaria por toda la información que hay. Pero, pues bueno, esas igual, pues si estás de acuerdo, te las hacemos Con llegar. mucho gusto. Sí, sí, sí. Y pues nada, como siempre, agradecerte. Nos vemos pronto por Mérida para nuestro congreso. Ujú. Les Y agradezco mucho por la invitación y sí, nos vemos pronto, lo que necesiten y con lo que pueda ayudar mucho, con mucho gusto. muchísimas gracias, Emma. Y pues cualquier cosa seguimos platicando.